Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Pues ya tenemos al otro lado de la línea a María Jesús Soto. ¿Qué tal estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros como cada semana. Y como cada semana, ¿qué tal estás tú y qué tal ha estado la semana? ¿Cuáles son los resultados financieros de estos días? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una semana muy intensa. Estamos en ya no solo voy a empezar un poco por el tema político de nuestro país, porque es inevitable. Es inevitable. Y luego voy a pasar un poco al tema de los mercados. Pues digo que ha sido una semana muy intensa, tanto en lo económico a nivel internacional como en lo político, y todavía en lo político en nuestro país, y todavía no ha terminado porque esta tarde vamos a tener un dato en Estados Unidos muy importante del gasto del consumidor estadounidense, que es un dato que se va a interpretar en clave de inflación, y eso ya sabemos que en Estados Unidos es muy importante. Pero luego voy a volver a eso. El tema de lo que está sucediendo en nuestro país, que se ha recogido en toda la prensa, pero no solo en todos los medios internacionales, pero no solo en los medios políticos o generalistas, en la prensa, sino también la prensa económica, porque al final todas estas cuestiones tienen mucho impacto en la economía de un país, aunque creamos que no lo tiene, y al final, porque es un tema de seguridad jurídica. Y de hecho, desde la jornada de ayer, todas las gestoras internacionales y todos los inversores internacionales que tienen intereses en España están analizando sus inversiones en España. Es decir, es de tal gravedad lo que está pasando que espantamos a los inversores, como no puede ser de otra manera, porque eso sucede siempre. Si hay algo que es muy miedoso y si hay algo que es muy prudente, es el dinero, y el dinero busca por encima de todo seguridad jurídica, y buscar seguridad jurídica pues significa que un país esté gobernado por líderes que sean confiables, que sean gente en la que se puede confiar, que cuiden del sector privado, que cuiden de la economía de un país. Y claro, a todas luces nosotros no estamos en ese punto, no estamos bajo ningún concepto ahora mismo en ese punto, porque de hecho lo que se ha abierto hace 48 horas, o hace 24 horas, algo más de 24 horas, cuando el presidente del gobierno ha dicho lo que ha dicho, que se va a tomar esta reflexión para ver si le merece la pena seguir siendo presidente de este país. Y todo esto, por un tema personal, pues nos deja en un lugar, como digo, muy, muy, muy desafiante, es la palabra que puedo decir, y desde luego nada cómoda para los españoles y nada cómoda para la economía. Y cuando la economía tiene un problema, pues automáticamente lo tenemos todos nosotros. Y como digo, esto afecta al mundo de la inversión, a las inversiones que se hacen en nuestro país, al capital que viene de fuera, que a fin de cuentas es el que ayuda a que muchos proyectos salgan adelante, porque si no nosotros solos no podríamos financiarlo. Igual que nosotros con nuestro ahorro invertimos a lo largo y ancho del alrededor del mundo, pues para lo mismo, es decir, para ayudar a proyectos que ayuden a los inversores a rentabilizar sus ahorros. Por tanto, esto es lo grave de lo que está pasando ahora mismo desde el punto de vista político en nuestro país. Además, no hay que olvidar que se habla mucho de que la economía está funcionando y se está sujetando y no tenemos los problemas de Alemania, pero es a costa de un endeudamiento muy grande, es a costa de un gasto enorme desde el punto de vista público, es a costa también de unos impuestos muy altos, que tenemos de los impuestos más altos y desde luego los que más han subido en el conjunto de Europa en los últimos años. Por tanto, eso significa dañar al sector privado, porque el sector público, para nutrirse y seguir gastando, tira del sector privado, se lo quita de los ahorros de las empresas y que podrían invertirlo o repartirlo en sus accionistas, y se lo quita también a los ciudadanos que podrían tenerlo en sus bolsillos. Por tanto, esta es la situación en la que tenemos nuestro país y que, como digo, se ha abierto una brecha realmente grave que vamos a ir viendo, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar a partir de este momento. Por tanto, bueno, en eso habrá que estar, pero como digo, desde el punto de vista económico, nada bueno. Lo que sí es sorprendente, al menos de momento, y no es que sea sorprendente, es lo normal, es que el IBEX 35, que a fin de cuentas son compañías multinacionales que están en todos los sitios del mundo, pues su impacto prácticamente ha sido nulo. ¿Por qué? Pues por lo que estoy diciendo, porque son compañías que de hecho buena parte de sus ingresos vienen de fuera, como buena parte, de casi todas ellas, dos de tres, si dividiéramos en tres partes sus ingresos, dos vienen de fuera. Por tanto, tampoco
se van a ver excesivamente en su conjunto afectadas. Nos vemos más en la economía del día a día, en las pequeñas empresas, en las que generan los puestos de trabajo. Es decir, estamos hablando de otro sitio, el problema está en otro sitio. Por eso, de momento, el selectivo, de hecho, mantiene esos 11.000 puntos que llegó a conquistar después de las subidas que hemos tenido a comienzos de esta semana. Eso en clave nacional. En clave internacional, lo que lo que tenemos que destacar hoy de esta semana son dos cosas. Por un lado, los resultados empresariales, que son los que ahora van a hacer y de hecho lo están haciendo, que los índices vayan en una dirección u otra. De hecho, cuando Meta publicó sus resultados, que fueron muy malos, decepcionantes por lo que está invirtiendo en inteligencia artificial y las explicaciones que dio su consejero delegado, las tecnológicas en general se vieron afectadas y no para bien. Pero por otro lado, cuando llega Microsoft, Alphabet y publican, igual que otras compañías de semiconductores también en Europa, publican buenos resultados, automáticamente se recuperan esos índices. Es decir, estamos viendo mucha volatilidad en el mercado. Estamos viendo cómo se mueve el mercado a golpe de estos resultados empresariales y también, por otro lado, en la jornada de ayer estábamos muy pendientes del dato estadounidense, del PIB estadounidense, es decir, del crecimiento de la economía americana, ¿vale? Un crecimiento que se esperaba que en este primer trimestre del año fuera de un 2,5%, ha sido de un 1,6%, es decir, la economía americana está creciendo menos, bastante menos de lo que se estaba esperando y lo que llama la atención, y no de forma positiva, es que esta caída la está sujetando, es decir, buena parte de este crecimiento, de este 1,6, que aunque es más bajo de lo previsto, es crecimiento, pero buena parte se sujeta por el consumo de los ahorradores y de los consumidores americanos. Y esto es inflacionista, ¿vale? Es decir, y todo lo que sea inflacionista es un problema, porque la economía americana, como ya intuíamos y como ya sabíamos que podía pasar en la recta final para llegar del 3 al 2%, le está costando muchísimo y por eso la Reserva Federal va a tener que retrasar las bajadas de tipos de interés como mínimo hasta septiembre. Por tanto, por eso digo que esto pasa el testigo a la jornada de hoy, porque como digo, del Producto Interior Bruto, esa caída adicional es porque se exportan menos, porque ellos gastan menos, el gobierno americano desde del sector público gasta menos, si os dais cuenta, justo lo contrario de lo que yo decía que está pasando en España, que el sector privado está gastando y gastando y gastando, a llevarnos a un endeudamiento, el endeudamiento más alto que se recuerda en nuestro país en la historia económica de España. En cambio, en Estados Unidos no gastan tanto y, por tanto, eso está afectando a su economía. Como digo, la sujeta al consumo. Por eso hoy vamos a ver este dato, que lo conoceremos esta tarde, del gasto y consumo de los estadounidenses, que es un indicador de cómo se puede reflejar la inflación de este mes cuando la conozcamos ya en las próximas semanas. Y esto nos enlazará ya con la semana próxima, una semana en la que vamos a tener la reunión de la Reserva Federal en las sesiones del miércoles y jueves, y esta va a ser muy importante, no tanto porque por los tipos, ya sabemos que no van a tocar los tipos de interés, sino qué va a decir Powell cuando ha venido diciendo desde diciembre que posiblemente junio iba a ser la bajada de tipos, que iba a decir que las bajaban mínimo 3 veces este año, y ahora todo este discurso se les ha desmoronado después de los datos de inflación, después de los datos de PIB. Esto le mete mucha presión a la Reserva Federal estadounidense y, bueno, pues mientras tanto los mercados financieros, como digo, esta semana con mucha volatilidad, recuperando parte de las caídas que teníamos en las semanas anteriores, porque después de un trimestre fulgurante de subidas, se está tomando un respiro, como no puede ser de otra manera, y como, bueno, iremos viendo que los próximos meses vamos a ir un poco en la misma línea hasta que se vayan aclarando cuestiones y, sobre todo, que entremos en la recta final del año, ¿no? Que para los mercados suele ser muy atractiva, como ya nos sucedió el año pasado en cuanto a rentabilidades. Así que, bueno, desde el punto de vista del inversor, pues paciencia, veremos volatilidad, días subiendo, días bajando, y a ir viendo cómo van pasando los datos macroeconómicos y los acontecimientos. Así que, bueno, pues esto es en líneas generales lo que puedo contaros de lo más importante de esta semana. Pues paciencia y cultura financiera, que siempre viene muy bien de la mano de María Jesús Soto. Agradecerte una semana más este esfuerzo por transmitirlo y por transmitirlo de manera tan clara y tan, casi diría, pasional, porque nos haces llegar esa pasión por los mercados y por la cultura financiera, que es tan importante. A vosotros, como siempre, un placer, que tengáis buena semana y hasta el viernes próximo. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto.
el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.